Y el primer análisis que vamos a hacer es el de polarización. Entonces acuerden, PSPy, nueva simulación. Aquí le podemos colocar nuevamente pol, el nombre que ustedes quieran. No tienen que ser el mismo nombre, ¿no? JJ, cualquier cosa que a ustedes les ocurra. Entonces la primera simulación que vamos a hacer es la simulación Bias Point, ¿listo? Es el análisis en DC. Entonces, para cambiar algo inicialmente, fíjense que voy a seleccionar incluir detalles de información del punto de polarización. ¿Listo? ¿Qué gano con esa opción? Que él, en un archivo de texto, me diga cuánto es la corriente de base, cuánto es la corriente de colector, cuánto es el voltaje colector emisor. Todo lo que ustedes inicialmente analizan como primera etapa, como una primera fase de un multietapa, eso es lo que él hace. Entonces fíjense que con solo hacer eso, yo le voy a decir aquí simular y van a ver lo que el software me permite hacer. Mire, fíjense esto. Ustedes pueden ir al archivo de salida por acá o pueden ir aquí a View Output File, ¿sí se dan cuenta? Entonces, mire, esto era lo que antes tocaba hacer a mano. Todo este código le tocaba a uno digitarlo para hacer la simulación. Aquí están los parámetros del transistor, ahí están los corrientes y voltajes, y fíjense lo que ustedes a veces tanto sufren haciendo, el software de una vez se lo da. ¿Sí ven? Ahí está la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor y el beta real. Fíjense que el beta en el punto de polarización no es el beta del modelo. ¿Se acuerdan que allá aparecía como 259? Fíjense que dependiendo de la corriente de colector y el voltaje colector emisor, los betas varían. ¿Sí se dan cuenta? Mire, este 82, este 118, este 161 y este 190. Fíjense que hay un beta en DC y hay un beta en AC y no son iguales. ¿Sí ven? Nosotros todos los cálculos que hacemos asumimos que son iguales. Fíjense que en pequeñas en el caso real varían un poco, eso ya lo habíamos dicho en clase. Entonces, ¿qué ganan ustedes? Cuando ustedes le coloquen el valor que miden en el laboratorio y borran todos los parámetros y le dejan solo ese, logran eso. Logran que el beta en DC y el beta en AC sea el mismo y el que ustedes querían. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Bien, fíjense que él también les da REPI, les da GM. Eso yo no se lo había mostrado a ustedes, ¿no? Barrada, ¿no? Bien. Listo. Fíjense que yo aquí también puedo mirar los voltajes. Si ustedes no quieren ir allá, pues aquí ustedes pueden mirar los voltajes. A veces salen demasiados elementos, entonces yo, por ejemplo, yo ya sé que aquí hay 15 voltios, entonces lo selecciono y aquí lo borro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí vieron cómo lo hice? Ahora, no, que yo quiero volver a saber cuánto era ese voltaje, entonces lo señalo y fíjense que, ¿sí? Son de las cosas que a veces, igual con la corriente, ¿no? ¿Listo? Y si tienen ORCAD 9.2 en adelante, también pueden ver la potencia. ¿Listo? Bien, hasta ahí claro, muchachos, no hay ningún dilema. Bien, en Bias Point hay un análisis muy importante, pero no lo vamos a hacer de una vez, que es calcular, o lo hacemos de una, o sea, hagámoslo de una vez, que es calcular, fíjense esto, calcular parámetros en pequeña señal, ¿sí? O sea, de esa manera el software, al igual como vimos IC, voltaje colector emisor, de la misma forma él me va a permitir ver resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia de voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero que todo, entonces vamos a dejar ese archivo ya como está, ¿listo? Y vamos a mirar, aquí sí nos vamos a demorar un poquito. Vamos a mirar ahí los voltajes, aunque ustedes ahí no los van a ver muy bien. Voy a crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué uno para cada cual? Para que cuando ustedes, como ustedes me tienen que entregar eso en un CD, ¿cierto? Entonces yo lo que abro es el CD y en cada carpeta
corro la simulación y miro de una vez, no me toca ponerme a configurar la simulación. Entonces recuerden eso. Entonces en la misma carpeta de Hamble, ¿listo? ¿Qué cree? Entonces me voy a salir en la carpeta de Hamble, voy a crear otro directorio y le voy a colocar pequeña Cenal. Por la ñ no la puedo utilizar, acuérdense, ¿listo? O modelo le voy a colocar. Recuerden que la ñ no la puedo utilizar porque no está definida en el alfabeto inglés, ¿listo? Y él me generaría un error. Y ahora le doy clic en modelo, le doy OK. Bien, crear proyecto en blanco. Ok. Bien. ¿Vieron allá donde el análisis para calcular la resistencia de entrada y resistencia de salida es un poquito tedioso? ¿Por qué? Porque nosotros, resulta que los capacitores, fíjense cuando lo mandamos a simular, miren cómo me cambio yo aquí de ventana, ¿listo? Miren eso, ¿qué voltaje hay acá? 0 voltios, ¿cierto? Y aquí, aunque ustedes no lo crean, hay 5.8, ¿cierto? No se ve muy bien, pero hay 5.8. Fíjense que el capacitor en sí, yo podría decir que él se puede comportar como una fuente de voltaje. Ese capacitor de forma ideal se comportaría como una fuente de voltaje, con una fuente de 5 voltios más menos, ¿cierto? O una fuente más menos 5.8 voltios. ¿Por qué? Porque en pequeña señal, ¿cómo se comporta una fuente de voltaje? Como un cortocircuito, ¿cierto? Y de igual forma el capacitor necesitamos que se comporte de esa manera, ¿cierto? Entonces, en ORCAD se debe reemplazar esos capacitores por fuentes de voltaje. ¿Listo? Para que el software me permita determinar resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia de voltaje, yo debo cambiar cada uno de los capacitores por fuentes de voltaje. Entonces yo necesito mirar cuánto es la diferencia de voltaje acá, cuánto es la diferencia de voltaje de acá a acá. Bueno, acá a acá no, porque no hay voltaje, ¿no? No hay capacitor. Fíjense que aquí necesitaría una fuente, 2 fuentes, 3, 4, 5 fuentes de voltaje, ¿cierto? Entonces, en el archivo nuevo, con ese ORCAD 16 me pasa algo, que lo que yo haga en esa pingada, mire que ahora sí me lo quito acá, no sé por qué, pero no debería. Fíjense acá, voy a quitar entonces los capacitores. ¿Está cumpliendo años o parece? Está desesperada. Que el novio la lleve. Fíjense lo que estoy haciendo, estoy quitando los capacitores y de una vez estoy corriendo. Fíjense que estoy quitando los capacitores, ¿cierto? Y yo de una vez estoy corriendo el wire, el alambre, un punto en la grilla. ¿Sí ve que estaba acá y lo corrí acá? ¿Por qué? Porque cuando saque las fuentes, ellas ocupan un espacio. ¿Cómo es que se llama ella? ¿Cómo es el nombre de ella? Cindy, si quiere puede ir. En serio, no hay problema, ¿ves? Ponle cuidado. Entonces, necesito una acá, ¿cierto? Necesito otra fuente acá. Y necesito las otras. Necesito una acá, necesito una acá y necesito una acá. ¿Listo?